Claro. ¿Cuál de todas? ¿Qué tipos de test quieres ver? Tengo test de componentes. Los test de componentes los estoy haciendo con una librería que se llama BUnit, que es para Blazor. En este caso solo tengo test unitarios de uno de los componentes, que es un componente para grabar la voz. Pero vamos, estos son unitarios. Luego tengo test end-to-end con Playwright. Y luego tengo también test de integración. A ver, lo que tienen los tests es que depende de lo que quieras testear, pero... O sea, no hay un estándar de cómo testear. Pues depende exactamente. Si tienes que testear controladores, pues lo harás de una manera tal. Pero al final la esencia o la manera en la que yo dividiría los tests es en tres apartados. Que son, yo los tests lo dividiría en tres apartados, ¿vale? Que son... A ver dónde tengo el chat. Unitarios, integración y end. End-to-end se suele ver como E2E. Entonces, dentro de esto, pues depende de lo que tú quieras testear. Tú puedes hacer test unitarios de una API, puedes hacer test de integración de una API, puedes hacer test end-to-end de una API. Bueno, end-to-end de una API no tendría tanto sentido porque end-to-end está vinculado. A ver, realmente nunca van a ser malo hacerlos. O sea, test unitarios... Hacer unitarias a controladores. Tendría que pensarlo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, estoy de acuerdo porque piensa que la unitaria de un controlador es que el método del controlador funcione. Pero el método del controlador funcione si tú vas a moquear todo lo que el controlador trae, te suda los cojones. Porque pruebas... Claro, sí, ahí ya depende de qué patrón utilices en cuanto a la conexión a base de datos, pero tampoco tiene sentido. A ver, unitarias a controladores, ahora te contesto también, Plitze. Unitarias a controladores no tiene sentido por eso, porque si tú vas a moquear todos los servicios que utilices a controlador, tu controlador... Claro, eso literalmente. Si utilizas un ORM, otra cosa es que estés tú hardcodeándote las consultas y quieras tener una unitaria para ver que esa consulta funciona, pero tampoco le vería tanto sentido. Porque con una integración que probara al final ya directamente la llamada y que fuera correcta, con una base de datos de prueba o algo del estilo, pues seguramente te aporte más que hacer cualquier otra cosa. De unitarias a controladores no tiene sentido, porque si tú haces bien, si tú tienes un buen patrón de diseño, tu controlador en realidad deberían ser 5 líneas, o sea, una llamada a un servicio, si estás utilizando patrón servicios, o la ejecución de un comando, si tienes patrón mediator, y una respuesta. Entonces, ¿qué vas a probar? Como mucho, pero no porque sería ya integración. No tiene sentido unitarias a controladores, no lo tiene. Porque iba a decir, como mucho, analizar que si mando una bad request, me devuelve una bad request y cosas así, pero... no tengo pruebas de rendimiento, pero... Sí, ¿qué son unitarias y de integración? Unitarias es cuando tú haces una prueba... Sí, cierto.
Unitarias es cuando tú planteas un test para probar un proceso, una unidad de proceso. O sea, tú, por ejemplo, creas un método que suma y quieres probar que cuando llamas al método sumar con dos números, suma bien. Entonces, pues puedes probar que cuando llamas al método con dos números, suma bien. Que si llamas al método con un nulo, devuelve una excepción. Entonces, tú lo que pruebas es que el funcionamiento de tu proceso, de manera unitaria, solo el proceso, el método, la función o lo que sea, funciona bien, ¿vale? Y integración es cuando pruebas un sistema más complejo, por ejemplo, una API, que tú dices, vale, yo tengo una API que se conecta a base de datos y cuando le meto el usuario, guarda el usuario, ¿vale? Pues entonces harías una prueba de integración que llamara a la API y comprobarías que cuando has llamado con los datos correctos se ha guardado el usuario, que cuando has llamado con datos incorrectos ha devuelto el error, tal, ¿vale? Eso sería integración. Y end-to-end son pruebas que sería hacer, por ejemplo, ahí ya entra en juego una interfaz. Tú imagínate que tienes una página web y las pruebas end-to-end sería la manera en la que lo haría el usuario. O sea, tú dirías, pulsa este botón, mete aquí el campo nombre, mete aquí el campo contraseña, dale a aceptar y comprueba que ha venido un 200 y el resultado es que el usuario se ha creado correctamente, por ejemplo. Es que no sé si puedo poner un ejemplo, pero este framework está muy bien, pero no sé cómo enseñártelo. Ya, unidad de resolución, sí, es una buena definición, la verdad. Mira, os voy a enseñar este framework. Ya, o sea, no me acuerdo cómo se usaba esto. Sí, eso sería. Sí, yo diría que es unitario. Piensa que se suele usar los mismos frameworks para unitarias y para integración y tal. Hay alguna salvedad, por ejemplo, con Blazor, que hay ciertas librerías que te permiten hacer test de integración sobre ensamblados que ya tienes. Eso está muy interesante. Si queréis os lo enseñaré, porque eso sí que es bastante interesante. Por ejemplo, yo todos los que tengo aquí, ¿vale? Estos que tengo aquí de test, realmente son tests. Mira, fijaros, vais a ver, fijaros qué tontería y al final es muy útil. Esto yo lo tengo para probar estas integraciones, ¿vale? Estos serían aplicaciones independientes. Por ejemplo, la de Minimal, ¿vale? Pues la de Minimal, esto es un ensamblado que levanta una aplicación, ¿vale? Entonces, este test en JPreset Minimal
lo que va a hacer es levantar este ensamblado, literalmente. O sea, por debajo, no es que vaya a probar una app y tal, no, es que voy a levantar esta aplicación sobre un Application Factory, que es este. Esto es la clase interesante, que es Web Application Factory. Esto me permite crear, digamos, un kernel para ejecutar la aplicación y levanta la aplicación literalmente. Y además yo le estoy diciendo que reemplace todas las configuraciones y meta únicamente este fichero de configuración. Con lo cual yo tengo un fichero appsettings.integration.json que va a ser el que se levante únicamente cuando yo ejecute pruebas este test de integración, ¿vale? Pero va a levantar mi ensamblado. Y fíjate, el único test que yo tengo aquí escrito. A ver que me he perdido. Fijaros. Bueno, esto levanta, fijaros que levanto la factory, me creo un... Eso es lo que le ha pasado, ¿verdad? Sí, eso es interesante conocerlo. Lo que dice secuestrar hábitats es interesante porque suele ser el patrón que se aplica para test unitario. Sí, literalmente. Es que eso lo vas a leer seguro. Al final es preparación del test, hago la prueba que quiero hacer. O sea, de hecho, las propias palabras lo dicen arrange, que es, digamos, preparación, que sería prueba que sea, pruebo X y assert, y me aseguro de lo que sea. Eso parece súper obvio, ¿vale? Porque tú lo piensas y dices, coño, si yo quiero probar algo, esto es súper obvio que tiene que ser así. Pero es muy importante saberlo para que no conviertan los tests en pruebo todo en un método. Esto lo que te lleva es a crear pequeños tests Sí, la filosofía es la misma. Y al final lo que hay detrás es que consigamos hacer test unitarios de verdad. Es decir, tú podrías hacer un test de, vale, si le mando estos datos bien, me devuelve bien. Si le mando mal, me devuelve mal. Pero entonces ya no sería un arranque act assert, sería un arranque act assert, volverías a hacer arranque, volverías a hacer act, volverías a hacer assert. Entonces, este patrón lo que te invita es a que hagas test unitarios de algo unitario de verdad. De pruebo este test, me testea que la llamada con datos correctos es correcta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el que le ha pasado, que dice, por eso los métodos de los tests son desarrollo, ¿no? Active method, y fíjate, ¿qué estoy probando aquí? Estoy probando que returns value active if match. Esa sería la prueba que estoy haciendo, ¿no? En mi caso, ¿vale? Aquí levanto la factory, este sería mi arrange, porque realmente lo estoy haciendo en el constructor porque lo voy a usar siempre. Perdón, ya fijaros aquí, mi primer test lo único que hace es llama a la base de la aplicación y se asegura de que devuelve un 200, ¿vale? Y el segundo test, los presets que yo tengo montados, ¿vale? Están levantando con las API minimal APIs, no sé si las conocéis, pero yo tengo que cuando estoy en debug levanto un endpoint, que es este service collection, en la cual estoy mostrando un JSON con todos los servicios que tiene la aplicación en el contenedor de inyección de dependencias. Es decir, al final es todo lo que hay en el contenedor de inyección de dependencias, ¿vale? Pues fijaros qué test de integración tengo hecho yo para mis presets.
llamo a este servicio y me aseguro que ese JSON coincide con el que yo tengo aquí guardado. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo un JSON con todos los servicios que mi aplicación tiene que tener por obligación. Entonces, esto, por ejemplo, sería un test de integración de lo que sería el core de la aplicación, en la cual yo me aseguro que mi aplicación, cuando se levanta, dispone de todos los servicios que necesita. Si yo mañana añadiera nuevos servicios, tendría que añadirlos aquí. Y mi test continuaría funcionando. Y es un test de integración muy sencillo del core de la aplicación, claro. Si no vamos a hacer integración ya de cosas más concretas, pues podría ser un test de una API o tal, ¿no? Pero este es el test básico de mis aplicaciones. Y esto ataca directamente a un ensamblado que ya está hecho. No tengo que crearme uno de prueba, que es lo que se consigue con esto. Porque normalmente cuando planteas un test de integración, o te creas un ensamblado de prueba, o, ¿sabes? Entonces, el poder probar contra ensamblados de uso real, pues es interesante. Y unitarios, pues no tengo muchos. Unitarios, algunos seguro que hay. A ver, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo... Ah, bueno, no he nombrado los tests de Snapshot, que sería otro modelo de test. Por ejemplo, esto es un test de Snapshot. Un test de Snapshot lo que hace es... son tests que son orientados a algo que genere una salida. Los tests de Snapshot son interesantes con las APIs, que lo sepas, que lo sepáis, porque lo que vas a hacer es comparar la salida con un fichero directamente. De hecho, ese de integración que tengo yo podría ser un snapshot, la verdad, pero bueno. Bueno, de hecho aquí está a pelo. Esto es un test de snapshot porque esto es un generador de código. Entonces yo estoy asegurándome de que el código que genero es lo que quiero. Pero bueno, esto ya es un poco más raro. Vamos, test de snapshot es cuando quieres comparar directamente una salida de texto y ver que los archivos coinciden. Entonces, tú le dices, cuando haga esto, me tiene que devolver este texto, ¿sabes? No sé si tengo mucho más. Aquí tengo más snapshots. Todos estos son snapshots por eso, porque al ser code generation, la salida al final es un archivo. Es un archivo de código. Y yo me estoy asegurando de que el código se genera bien. Esto también sería interesante explicar alguna vez, pero es que esto de Code Generation es una fumada muy grande, la verdad. Pero está bastante interesante. Aquí también tengo algún test de unitario, por ejemplo. Arrange. Y bueno, aquí hay... Está un poco el assert y el act y el assert. Están un poco en el mismo sitio, porque aquí realmente lo único que estoy haciendo... Ah, vale, es que esto es la prueba del withIndex. Esto es una prueba de un método de extensión, con lo cual esto realmente sería el act, porque este withIndex está hecho para probarse en bucles. Entonces, pues, tendríamos arrange, act y assert. Venimos aquí, arrange, act, assert. Sí, estoy... Creo que es lo que acabas de decir, es la clave del testing. Y es que depende de qué cosa se testea de una manera. O sea, normalmente cuando tú programas, pues sigues unos patrones y más o menos pues siempre haces lo mismo. Pero en el testing
lo que tiene es que según lo que quieras testear, pues lo haces de una manera o lo haces de otra. Por ejemplo, aquí hemos visto esto. Para mí aquí tengo que probarlo en un bucle, con lo cual, ¿qué hago? Me creo un bucle. Aquí, pues no tiene nada que ver. Estoy probando un update. Pues hago un update. Entonces, al final, es como que hay más diferenciación en el código que generas. No vas a tener dos test unitarios de cosas distintas que se testen igual. O sea, sí, sí. Sí, no he entendido bien a qué te refieres con quemar valores. ¿A qué te referías con quemar valores? Ah, vale, aquí estoy probando una extensión que tengo de diccionarios que sirve para unir valores de diccionarios con determinadas pautas. Pero ¿a qué te refieres con quemar? Ah, por ejemplo, esto, ¿no? Quieres decir. Sí, 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 claro, esto en código normal sería una mala práctica. Obviamente, sí, sí, sí. Totalmente. O sea, hardcodear, ¿no? ¿Te refieres a hardcodear? Nunca habías oído la expresión quemar. Interesante. Y no os creéis que tengo mucho más test. Me gustaría enseñaros esto, pero no me acuerdo cómo se usaba. Vale, vale. Pues me guardo la expresión. Déjame ver si os puedo enseñar una cosa interesante de esto. Mira, esto sería para test end-to-end, ¿vale? Fijaros que yo lanzo el framework. Ahora me tendría que acordar. Quizá mejor lanzo este. Espérate. El del preset minimal, vamos a ver. Esto es un framework de Microsoft. Os voy a enseñar la parte más curiosa para que veáis. Vale, es que lo tengo ahí. Está aquí directamente. Bueno, de hecho lo puedo lanzar. No. ¿Estamos tontos o qué? Esto es la parte más visual, ¿vale? Para que veáis el potencial. Pero fijaros que yo abro esto, ahora tengo que saber qué puerto era, no me acuerdo. Seguramente lo tenga hardcodeado aquí. El 7000. Y ahora, fijaros atentos, ¿eh? Ya de por sí me ha abierto un Chromium. Y aquí me ha abierto un Playgrid Inspector. Vale. Mierda, pues no es el 7000. Debería ser el 7000.
Pues os quiero enseñar este framework para test end-to-end. Pero no me está funcionando ahora. Ah, porque soy bobo. Para el end-to-end no. Tenía que lanzar la aplicación. Sí, para el CodeGen creo que sí. Ya. No, pero es que no me acuerdo. Es que estoy haciendo memoria de cómo funcionaba esta mierda. Porque el test lo puedo pasar ya, porque ya lo tengo hecho. Y levantará la aplicación, pero creo que tenía que tener el preset levantado. A ver. Para poder generar el código. Lo que os iba a enseñar es que este framework te permite. A ver, los test end-to-end se hacen cuando tú, por ejemplo, lo que digo, tienes una interfaz y quieres hacer un test de cómo actuaría el usuario. Por ejemplo, si le doy a este botón, comprueba que navega a esta URL o lo que sea, ¿no? Entonces, este framework te permite ir grabando las acciones y automáticamente te genera el código. Veis que aquí ya me ha generado await, page, goto. En este caso, pues ha guardado cosas que sobrarían. Esto lo borraría porque nada de esto me serviría. Pero aquí, igualmente, si yo pulso aquí, por ejemplo, ¿ves? Get by text, comprobar la conexión, clic. Habría guardado la acción de clicar aquí. Podría clicar aquí. Pum, me guardaría todo, ¿vale? Veis que va guardando todo, ¿no? Y te va generando el código del test. Eso está súper interesante. Entonces, ahora, por ejemplo... ¿Qué tal, señor Bullock? Aquí estamos. No habíamos muerto, estábamos de parranda. A ver, porque he levantado la aplicación y ya no sé ni si me la ha levantado. ¿Qué coño he hecho? Se habrá quedado aquí pillado. 7243. ¿Veis? Aquí ya estaríamos guardando acciones. Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo quiero comprobar que cuando busco aquí, cuando busco cosa, tal, y ahora podría, imagínate que yo aquí tuviera resultados y podría analizar que han venido 2 resultados, ¿vale? Entonces, fijaros que todas las acciones que yo voy haciendo me las ha guardado. Y ahora cogería este test, lo copiaría, lo pegaría en mi test. Lo pegaría aquí en mi test y ya lo tendría. En mi caso, por ejemplo, aquí estoy probando el botón de localización. Pues, ¿qué hago? Pero ves, esto ya es un test end-to-end, esto ya está pues un poco más elaborado, ¿no? Pero fijaros que tal, comienzo no sé qué, y aquí es donde empezaría ya las acciones. Voy a la URL, espero hasta que se cargue, y aquí, por ejemplo, me aseguro que la de localización por defecto está en inglés. Y veis, aquí estoy localizando este bloque. Pillo el texto. Estos son magias de un framework que se llama Playwright. Que es un framework para testing end-to-end, que lo está desarrollando Microsoft. Yo he probado Cypress, he probado Selenium. Pues para probar los componentes Blazor solo he conseguido con Playwright. Y aún así con Playwright he tenido bastantes dificultades. Por ejemplo, lo hemos visto antes, no se puede hacer testing end-to-end de componentes Blazor a no ser que ejecutes tu ensamblado sin pre-renderizado de servidor. Si os acordáis antes que estábamos aquí y he dicho, hostia, ¿por qué tengo aquí? Porque en mi host tengo aquí esto en server. Yo suelo tenerlo en server pre-render, porque prefiero que se pre-renderice en el servidor.
Y digo, hostia, ¿por qué tengo server? Y digo, mira, aquí tengo un comentario. Fíjate que pone, Play with requires app rendered on server. Normal app should be server render. Y esto menos mal que en su momento me dejé la anotación, porque ya no me acordaba. Pero básicamente este test lo que está haciendo es, está levantando este ensamblado. Selenium está muy bien realmente. Cucumber está muy bien lo de que puedas escribir ahí en plan hacer esto y lo hace. Sí, a mí Playwright me ha gustado mucho, la verdad. No te voy a mentir. En los ensamblados de ASP.NET de Microsoft utilizan Selenium. Y yo he visto que se puede testear componentes con Selenium. Lo que pasa es que montaban semejante parafernalia que dije, mira tío, si ellos están liando la de Dios, yo no pienso hacerlo con Selenium. Para componentes React, Vue, está de puta madre. Porque, bueno, Cypress por lo menos, Cypress tiene un apartado únicamente para testeo de componentes Vue y React. Pero os voy a decir, para que os lo aprendáis, cuál es la causa de que hacer testing end-to-end de Blazor sea un dolor en los huevos. Porque es algo que es muy bueno de Blazor. Y es que Blazor solo renderiza, o sea, solo carga el JavaScript cuando es requerido. Podríamos llegar hasta verlo. ¿Dónde? No lo sé. Los componentes. Claro, es que no tengo ningún ensamblado que utilice el componente que tengo con JavaScript. Pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Tú imagínate, tú tienes un botón que utiliza un fichero tuyo de JavaScript, ¿vale? Un botón y el JavaScript lo tienes. Digo, imaginaos que tenéis un botón y utilizáis un JavaScript que es cosa.js, que tiene todo lo que hace el botón, ¿vale? Cuando tú levantas una aplicación, ya sea un Angular, React o directamente HTML, CSS y JavaScript, tú cuando carga la página, ese JavaScript se carga, ¿vale? Pues lo que tiene Blazor es un mecanismo de lazy load para ese JavaScript. Y cuando tú bueno, César no ha cambiado tanto. Lo que tenemos es unas frameworks. Vale, que eso, lo que hace Blazor es que hasta que tú no pulsaras el botón, no cargaría el JavaScript. Entonces eso está maravilloso para la eficiencia de la página. Porque, o sea, yo igual quiero ver el componente, pero no quiero interactuar con él. Imagínate un botón de un filtro de un listado. Tú quieres que el botón del filtro aparezca, pero igual la lógica del filtro no quieres cargarla hasta que el usuario no pulse en el filtro. En cualquier otro framework de frontend, ese JavaScript, en cuanto carga la página, ya se habría cargado, porque habría detectado que tiene ese componente en la página y habría cargado ese JavaScript. Pues en Blazor no. En Blazor, hasta que el usuario no pulse sobre el botón, ese JavaScript no se carga. Entonces, eso es la polla para eficiencia. Pero ahora imaginaros cómo testeáis ese componente. Si lo que queréis es ver, por ejemplo, qué ha llamado a un método JavaScript, cómo referencias a un método JavaScript que no existe en tu página porque no está cargado todavía. ¿Vale? Entonces, eso es el dolor en el ano que me ha hecho pelearme, que estuve una semana para poder probar Blazor. Y al final, más o menos lo he salvado, pero aún así hay cosas que dices, hostia, no se pueden, hay cosas que no se pueden.
acabarán sacando algo, ¿eh? De hecho, Playgrid